Si te gustan estas historias contadas de manera simple, suscríbete para acompañar el proyecto. Y cuando termines, deja tu opinión en la consigna fijada en el primer comentario. Hay historias que atravesaron siglos. Historias que cambiaron de idioma, de tierra y de tiempo. Y que, aún así, siguen hablando de nosotros. Hoy, en Clásicos en Cuento, te voy a contar una de las historias más inquietantes de la literatura universal. Esta es la historia de El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En una ciudad cubierta de niebla, donde las calles parecían guardar secretos, vivía Henry Jekyll. Era médico, científico y caballero. Tenía una casa elegante, amigos importantes y una reputación impecable. Todos lo veían como un hombre correcto. Pero Jekyll guardaba una inquietud profunda. Sentía que dentro de cada persona convivían dos fuerzas, una luminosa, generosa, civilizada, y otra oscura, impulsiva, salvaje. Creía que todos llevamos una parte que mostramos, y otra que ocultamos. Esa idea empezó a obsesionarlo. Jekyll quería separar esas dos naturalezas. Quería liberar al hombre bueno de su parte oscura. Así, encerrado en su laboratorio, comenzó a experimentar con fórmulas químicas. Durante noches enteras mezcló sustancias, tomó notas y volvió a intentarlo. Hasta que una noche bebió una de sus preparaciones. Primero sintió dolor. Después, una transformación terrible. Su cuerpo se retorció. Su rostro cambió. Su mirada se llenó de una energía violenta, casi animal. Cuando se miró al espejo, Henry Jekyll ya no estaba. En su lugar había otro hombre. Un hombre pequeño, desagradable, inquietante. Ese hombre se llamaba Edward Hyde. Hyde era todo lo que Jekyll reprimía. Deseo sin culpa. Violencia sin freno. Egoísmo sin máscara. Por primera vez, Jekyll sintió que podía hacer cualquier cosa sin manchar su nombre. Al comienzo, creyó que tenía el control. Bebía la poción, se convertía en Hyde, salía a la ciudad, y después regresaba al laboratorio para recuperar su forma original. Pero la oscuridad, cuando se alimenta, crece. Y Hyde empezó a aparecer cada vez con más fuerza. Una noche, Gabriel Utterson, abogado y amigo de Jekyll, escuchó una historia inquietante. Un hombre llamado Hyde había atropellado cruelmente a una niña en la calle. No parecía un accidente. Había algo frío, despiadado, casi monstruoso en su manera de actuar. Lo más extraño era que Hyde había entregado un cheque firmado por el Dr. Jekyll. Utterson no podía entenderlo. ¿Qué relación podía tener su amigo con alguien tan despreciable? La preocupación aumentó cuando revisó el testamento de Jekyll. Allí decía que, si el doctor desaparecía o moría, todos sus bienes pasarían a manos de Edward Hyde. Aquello era absurdo, sospechoso, peligroso. Utterson pensó que Hyde tal vez estaba chantajeando a Jekyll. Entonces decidió investigar. Buscó a Hyde. Lo esperó. Y cuando por fin lo vio, sintió un rechazo inmediato. Hyde no parecía simplemente feo. Parecía algo peor. Como si su presencia revelara una deformidad moral antes que física. Utterson habló con Jekyll. Intentó advertirle. Pero el doctor evitó el tema. Le aseguró que podía librarse de Hyde cuando quisiera. Pero no era cierto. Jekyll ya no mandaba del todo. Con el tiempo, Hyde se volvió más brutal. Una noche asesinó a golpes a un hombre respetable llamado Sir Danvers Carew. El caso sacudió a toda la ciudad. Utterson reconoció la conexión con Jekyll y la preocupación se volvió miedo. Hyde desapareció. Jekyll, por un tiempo, pareció mejorar. Parecía arrepentido. Parecía liberado. Pero lo que había despertado dentro de él no estaba muerto. Solo estaba esperando. Un día, Jekyll se transformó en Hyde sin haber tomado la poción. Ese fue el verdadero horror. Ya no necesitaba elegir. La oscuridad empezaba a salir sola. Desesperado, Jekyll buscó más ingredientes para preparar la fórmula que lo devolviera a su forma original. Pero algo fallaba. Las nuevas mezclas no funcionaban igual. La sustancia original, por una impureza desconocida, había tenido un efecto imposible de repetir. Jekyll quedó atrapado en una lucha cada vez más terrible. Tomaba la poción para volver a ser el mismo, pero Hyde regresaba con más facilidad. Cada transformación lo dejaba más débil. Cada regreso era más difícil. El monstruo estaba ganando. Entonces Jekyll se encerró en su casa. No recibía visitas y su voz sonaba distinta detrás de la puerta. Sus sirvientes comenzaron a tener miedo.
Una noche, el mayordomo fue a buscar a Utterson. Le dijo que algo terrible pasaba en el laboratorio, que el hombre encerrado allí no parecía su amo, y que llevaba días pidiendo una sustancia química desesperadamente. Utterson llegó a la casa, escuchó detrás de la puerta, y comprendió que algo estaba profundamente mal. Entonces, junto al mayordomo, derribó la puerta del laboratorio. Adentro encontraron el cuerpo de Hyde, vestido con ropa demasiado grande para él. Se había quitado la vida. Pero Jekyll no estaba. Sobre la mesa había documentos, cartas y confesiones. Y allí, finalmente, la verdad apareció completa. Jekyll explicó todo. Había querido dividir al ser humano en dos partes, una buena y otra mala. Pero no había liberado al bien. Había fortalecido al mal. Hyde no era un extraño. No era un enemigo externo. No era una criatura llegada de otra parte. Hyde era Jekyll. Una parte escondida, alimentada y liberada hasta volverse incontrolable. El doctor creyó que podía jugar con su propia sombra. Creyó que podía darle un cuerpo, dejarla actuar y después encerrarla de nuevo. Pero hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran con facilidad. Y así terminó la vida de Henry Jekyll. No destruido por un monstruo ajeno, sino por aquello que él mismo llevaba adentro. El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde nos habla del doble que habita en cada persona. De la máscara social. De la tentación de separar lo que somos de lo que hacemos. Y de una pregunta incómoda. ¿Somos buenos porque elegimos serlo, o porque tememos las consecuencias de no serlo? Jekyll quería salvarse de su parte oscura, pero al darle libertad, la convirtió en su dueño. Hasta acá llega esta historia de clásicos en cuento. Si te gustó, suscríbete para seguir acompañando este recorrido por las grandes obras de la literatura universal. Y deja tu comentario respondiendo la consigna fijada en el primer comentario. Nos encontramos en el próximo clásico.